Marcos capítulo 2. Y vamos a estar viendo del versículo... ¿Está prendido? Exactamente, hermanos. Los de audio, por favor. A ver. Aunque no lo necesito mucho, ¿no? Sí, pues. Marcos capítulo 2, y vamos a empezar del versículo 13 en adelante. Si tienen la Biblia ahí con ustedes, leamos lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la banca del tributo público, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Buen Dios, te damos gracias por la verdad de tu palabra y la libertad, oh Dios, que tenemos de verlo, aprender de ella, de reconocer, oh Dios, la mano tuya en nuestras vidas y desear seguir tu voluntad en todo lo que hagamos. Te rogamos, oh Dios, en esta mañana, que tu palabra nos hable, que nos enseñes, y que podamos ser, oh Dios, listos para seguirte en el llamado que tú tienes para nosotros. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿A qué Dios te ha llamado? ¿A qué trabajo Dios te ha llamado? ¿Para qué Dios te ha salvado? ¿Y con qué objetivo te trajo a este lugar donde estás? Son preguntas de evaluación que nos urge cada uno de nosotros hacer constantemente para reconocer y recordar quiénes somos, dónde estamos y por qué estamos donde estamos. Yo estoy seguro y convencido que Dios no nos salva simplemente por salvar. Y siempre lo repito, que si Dios quisiera que no hiciéramos nada, nos salva y nos lleva al cielo de una vez. Pero por el simple hecho que nos deja aquí, significa que Él tiene un proyecto, un plan, un objetivo para cada uno de nuestras vidas. Damos gracias a Dios por el hecho del llamado de Dios en nuestra vida. La vida sin propósito es cuando no entiende uno para qué Dios nos ha llamado. Cuando uno entiende por qué está donde está, trabaja con ganas. Te vas al trabajo y sabes que tienes un tarea que cumplir, un objetivo, una meta. Tienes ciertas cosas que tienes que hacer para al final del día decir: cumplí con mi trabajo. Y si no tienes idea, si nadie te ha dicho qué tienes que hacer, no sabes ni para qué estás ahí. Bueno, sí, cobrar el fin del mes. Pero aparte de eso, tienes un propósito, una meta para hacer algo específico. ¿Cuál es su tarea para mañana, lunes? Mañana, tristemente, voy a llevar a mi esposa al aeropuerto. Viaja a nuestro país, va a estar afuera por 3 semanas, imagínense. Ya tengo preparado todo mi cereal, porque yo sé el menú que va a hacer durante esos días. Ella sabe su plan de mañana, tiene una ruta que tiene que trasladar para llegar a donde va. Ese es su plan el día de mañana. Y luego los días que quede ahí, va a estar allá, por cierto, y aprecio sus oraciones. Su abuela cumple 95 años el 15 de octubre y va allá para que puedan celebrar ese 95 años. Este año yo estuve allá en julio, que mi abuela cumplió 96. Imagínense, yo le dije a mi esposa muchas veces: aguántate porque vamos para largo, ¿ok? Venimos de familia que vive largo, entonces
Entonces es importante entender para qué Dios nos ha llamado. La palabra de Dios nos enseña, y vamos a ver algunas cosas que tenemos que considerar aquí en el llamado que Dios nos da a cada uno de nosotros. Algunas cosas importantes y sencillo para entender por qué Dios me tiene aquí. Es más, ¿te has preguntado por qué vives donde vives? Ah, no, porque es la casa más barata. No, Dios ya planeó para que estuvieses ahí. Ah, no, porque ahí me rentaron mejor. Puede ser, pero Dios tiene un plan más grande que eso. Mira la palabra de Dios que nos dice aquí. Dice la palabra de Dios en el versículo 13. Después volvió a salir al mar. Primero que tenemos que hacer es que cuando leemos la palabra de Dios, no simplemente agarramos un pasaje y decimos lo que queramos decir, pero entender el contexto. ¿Después de qué? ¿No te has preguntado eso muchas veces? A veces leemos la palabra o alguien empieza a predicar de un punto, pero cuando dice después, significa que tuvo un antes. Algo estuvo antes que eso. ¿Y qué estaba pasando antes que eso? Es importante para que podamos entender y saber qué es lo que Dios está enseñando aquí en este pasaje. El capítulo 2 empieza hablando de la sanidad del paralítico. Jesús predicando y llegó la multitud, porque cuando Jesús enseña la palabra, la gente llega. Es más, cuando la palabra de Dios es enseñada hoy, la gente llega. ¿Sabe por qué? Porque la gente tiene necesidad de Dios. Hablamos del amor de Dios, o cantamos del amor de Dios. ¿Por qué? Porque es importante que la gente entiende que hay alguien que te ama tal como eres, en la situación donde estás. Nuestro trabajo como consejero es simplemente reconocer, aceptar a las personas donde están y ayudarles a llegar donde Dios quiere que estén, sin juzgarlos. Tenemos un montón de gente que nos juzga de toda forma, ¿o no? ¿Alguien le ha juzgado a usted alguna vez? Por lo que hiciste, lo que no hiciste, por lo que pensaste, o lo que pensaste, imagínate. Entonces, complicado. Pero dice la palabra de Dios, venía la gente a Jesús y Jesús les enseñaba. Entonces, después de sanar a este paralítico, dice la palabra de Dios, después volvió a salir al mar. Y toda la gente venía a él y les enseñaba. La gente venía a él, dice aquí y en sus notas ahí también, dice Jesús se involucraba con todas las personas. Jesús se involucraba con todas las personas. A veces tenemos la tendencia de ser selectivo. Limitamos a las personas que pueden llegar cerca de nosotros o no. Nos contaminan. Esa gente mal hablada o así, en este proceso de que Micheline está ahora en Bélgica, fue un proceso muy interesante. Ella terminó de jugar en la universidad este año y me dijo, papá, me gustaría jugar más, pero es difícil ese proceso. Y un periodista en mi isla me llama, me dice, ¿cómo están tus hijas? ¿Qué hacen? Y les explico, porque siempre están poniendo cosas en el periódico. Nuestra isla es muy metido en deporte. Hay muchos jugadores ahora jugando profesional aquí en los Estados Unidos y los tiempos de deporte son de 2 horas, porque hablan de cada muchacho que hacen y todo eso. Entonces, cuando supieron que mis hijas jugaban, entonces siempre ya por años hacen esos reportajes. Yo le dije, mi hija terminó pero le gustaría jugar profesional, pero no sabe. Y él me dice, conozco a alguien. Y me contacta con otro reportero que vive en Miami, que es de la isla, y me dice, yo conozco a alguien. Ustedes saben, los compadres. Y se ha vuelto famoso eso. Entonces, por los compadres conseguimos a conocer la primera persona de la isla que salió a jugar básquetbol profesional aquí en los Estados Unidos. Y jugó y después fue el entrenador en Carolina de Michael Jordan. El asistente del entrenador de Michael Jordan. Imagínense. Y él me dice, él me contacta, este hombre está en México, me llama de una vez, me dice,
yo puedo ayudarte, tengo contactos en Holanda. Y empieza a conectar y la selección de Holanda lo manda a pedirle a ella. Justo, por cierto, en ese tiempo con ese periodista que lo conocí algunas veces por teléfono nomás, llaman a Melanie para que juegue con la selección nacional de fútbol de Curazao. No fue porque no pudimos sacar el pasaporte a tiempo, pero todas esas cosas estaban a la vez. Entonces uno tiene que saber que Dios usa al que Él quiere para cumplir su propósito en nosotros. Hay veces que hay una persona que no tiene nada que ver con Dios, te abre la puerta. Y está bien, porque todo el universo está en control de Dios. Él está en control de todas las cosas. Yo me acuerdo cuando, después lo voy a decir, pero dice la palabra de Dios aquí, entonces, y después volvió y toda la gente venía a él. Y él aprovechaba esa oportunidad para enseñarle a las personas. Para influenciar a las personas hay que involucrarnos con las personas. Para hacer un impacto hay que relacionarse con los demás. Para enseñar a las personas hay que estar con las personas. O sea, es imposible poder influenciar a las personas que uno no se involucra con ellos. Y Jesús enseñaba a las personas porque se involucraba con las personas y Dios abría puerta. Hace unos años cuando Dios nos regaló esta casa donde estamos, mi esposa, su oración era: Dios, dame una casa grande. Y yo le decía: Señor, dele grande, pero grande suficiente para ella, pero chiquito en pago suficiente para mí. Porque yo tengo que pagarlo. Y Dios respondió a las dos peticiones. Tenemos una sala inmenso y la petición de mi esposa era para que podamos traer gente aquí y enseñarles, especialmente matrimonios. Y después de 3 años viviendo en nuestro barrio, finalmente abrimos nuestra casa y tuvimos el valor de ir a la puerta y decir a los 5 vecinos ahí cerca, 2 de cada lado y 3 enfrente: ven a nuestra casa, tenemos carne asada. Alquilé el cocinero experto de aquí de su iglesia. Entonces fue a mi casa y me ayudó a hacer unas carne asada, unas hermanas de aquí también que nos apoyaron ese día. Y tuvimos 3 de los 5 familias que invitamos, vinieron. Y no hablamos de Dios, no abrí la Biblia, solamente les dijimos que éramos nosotros, que hacíamos. De repente uno dijo: híjole, ojalá hubiese conocido a ustedes antes, ya este es mi 3er matrimonio. El otro dijo: este es mi 2. Y así empezaron a hablar solo y con carne, y ahí se soltaron. ¿Vieron la foto que puse ahí de comida? Ahí muchas cosas pasan, ¿ok? El pastor sabe de eso. Entonces es importante reconocer las oportunidades que Dios abre para nosotros para que podamos ser de influencia a las personas. Dice el versículo 14, dice: y al pasar vio Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: levántate y sígueme. Dice aquí, Jesús se acercó a uno en necesidad. Jesús, número 2, se acerca a las personas en necesidad. Nuestra tendencia es huir de las personas con problemas, con dificultades. Estábamos en Nueva Orleans ahorita y había un muchacho, no sé cuál es la palabra más apropiada para decir, pero tenía unas dificultades. Él habla así raro. No podemos decir ningún problema mental porque él más cuerdo que yo creo. Pero alguna persona al verlo camina medio raro. Pero estaba en una conferencia y él participaba y daba algunos comentarios, y mi esposa y yo nos volteamos a ver.
¡wow! Casi no entendía lo que decía. Pero lo que yo entendía era cuerdo, directo. A la gente al ver, dice, no me quiero, mejor no atiendo con él. Pero ¿sabe qué? Me hice buen amigo con él. Un muchacho increíble, 32 años. A veces nosotros vemos a la gente y lo juzgamos. Jesús ve a un hombre difícil, con un trabajo complicado, menospreciado por mayor parte de la gente, pero Jesús se acerca de toda forma a esa persona. ¿Por qué? Porque tenemos algo que ellos necesitan. Y tenemos que acercarnos a las personas alrededor de nosotros para poder compartir con ellos. Dios provee oportunidades todos los días para nosotros, en que podamos compartir nuestra fe, pero también ser de influencia en donde vivimos. No tienes que luchar mucho. Dios nos pone las personas exactas en nuestro camino. Si estás alerta te das cuenta. Si estás dormido, te pasa de noche. Pero si estás alerta te das cuenta que Dios está ofreciendo, poniendo oportunidades claves para ti, para que puedas compartir de las bendiciones que tú has recibido de la palabra de Dios. ¿Cuánto sabes de la palabra de Dios? Normalmente es bueno responder las preguntas. Para compartir. ¿Cuánto sabes de la palabra de Dios? Algunos pueden decir, no sé mucho. Comparado con el pastor, pues no sé nada. ¿Ok? Comparado con Randolph, con Norali, no sé nada. No. ¿Cuánto tú sabes? Porque Dios no te va a poner con un teólogo a discutir la palabra de Dios. Pero a tu nivel, a lo que tú sabes, Dios va a abrir oportunidad para ti, para que puedas compartir con las personas. Y es más, es simplemente vivir la vida. Vivir la vida que Dios te ha dado. Dios nos pone las personas exactas en nuestros caminos. Dios ya te preparó para lo que vas a encontrar en tu vida. A veces yo hago la pregunta, Señor, ¿y qué hago con esta situación? Y la respuesta casi siempre de Dios es, ya te preparé para eso. Camina el proceso y verás. Cuando Michelin tuvo que ir, al inicio contento, pero al final, híjole, el reto que voy a tener. Llegó a un equipo, no es primera división, sino es segunda división, pero este equipo, si sale campeón este año, va a primera división. Entonces, ella es la única jugadora profesional en el equipo que pagan. Los demás van a su trabajo, van a la escuela y regresan a jugar. Entonces, un día me llama, me dice, papá, ya no puedo. La presión es mucho. Le digo, ¿por qué? Me dice, papá, todos esperan que yo hago el equipo campeón. Y una persona no puede hacerlo porque son 5 en la cancha. Y el concepto es, todas las muchachas que vienen de los Estados Unidos, que son negras, son Michael Jordan o no sé qué. Ese es el concepto que tienen. Una vez estaban ahí preparando antes de un partido y dijeron, no te preocupes, hemos perdido contra este equipo de antes, pero ahora está Michelin. Y ella voltea y dice, ¿y? No puedo hacer nada solo. Dios ya te ha preparado con todas las herramientas que necesitas para lograr lo que necesitas. No hay nada que tienes que ir a buscar, porque Dios no es eso que te exponga a algo que no puedes hacer. ¿Sabes qué bien feo enfrente de una situación que no puedes hacer nada? Es difícil. Pero Dios no te da eso. ¿Te has tenido que hablar con López Obrador alguna vez para presentarle el Evangelio? ¿No? Entonces no te preocupes, pues. Con los de esa talla, pero sí te ha dado el pagadero, el taquero, ¿me entiende? La persona con quien nos relacionamos. Y por eso tenemos que reconocer
nuestra responsabilidad en el proceso y reconocer lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y aceptar el proceso que Dios tiene para nosotros. Tenemos la tendencia muchas veces de preocuparnos por cosas que no tenemos ni idea ni tampoco podemos cambiar. Y por eso tenemos que descansar. Verso 15. Mira lo que nos dice versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Dices, wow, Jesús en la mesa. Probablemente si eran durante ese tiempo, estaba sentado Jesús, había tacos, pero había cervezas también en la mesa. Porque era lo que ellos, eran su onda pues. Cuando tuve la oportunidad de ir ahora en mi país, estuve por 2 meses ayudando a nuestra iglesia. Y tuve la oportunidad de salir con estos periodistas que hicieron el trámite para mi hija. Y yo dije, por agradecimiento los llevo a comer. Y eran 2 muchachos, fui. Y hace tiempo que no escucho tantas malas palabras en un solo día. No podían hablar 2 palabras sin decir 3 maldiciones. Y yo estaba ahí y yo le dije, ahora, ¿cómo lo vas a cambiar a ellos? No. Les dije, mira, gracias por este tiempo. Y quiero orar por la comida. Sí, por favor, ore. Eso es todo lo que podía hacer. Hago lo que sé hacer y hacerlo bien. Pero Jesús aquí se involucraba de tal forma con esta gente que él quería influenciarlos. Entonces, número 3, Jesús no solamente hemos visto que se involucraba, se acercó a la necesidad de la gente, pero Jesús se asociaba con los que no lo conocían. Jesús tenía la libertad de asociarse con los que no lo conocían. ¿Tienes amigos que no son cristianos? Espero. Si todos sus compadres son cristianos nomás, híjole, luz en luz no tiene chiste pues. Luz en oscuridad hace una diferencia. Y entonces Jesús se sentaba con ellos, comía con ellos, interaccionaba con ellos, pero él los influenciaba. ¿Sabe por qué? Porque ellos sabían que él tenía la verdad, que él podía enseñarles algunas cosas que es importante. Ellos iban a cambiar de la noche a la mañana, no. Es un proceso que Dios está trabajando en ellos. Pero mientras que Dios está trabajando en ellos, mi responsabilidad es hacer la voluntad de Dios en este proceso. Estar disponible, interaccionar con gente, no para ser influenciado por ellos. Tampoco estoy diciendo, no, si es así, entonces voy al antro esta noche para encontrar unos cuantos que no. Esa no es la idea. Aunque hay un misionero que conocimos, una iglesia que nos apoya en Washington, este misionero trabaja en Brasil. Y su ministerio, no sé si lo mencioné antes aquí, pero su ministerio es con las prostitutas en la calle. Entonces su grupo sale a trabajar de 2 de la mañana a 6 de la mañana en las calles de Brasil, con las prostitutas, dándoles condón, dándoles palabra de Dios. O sea, el condón y el folleto iban mano a mano. Esa es la realidad de la vida. ¿Y cómo llegabas a las personas si no los llevaba, no ibas donde ellos están? Tienes que estar preparado pues. No vayas a la calle 17 aquí a las 3 de la mañana. ¿Qué vas a hacer? Mis hijas han ido varias veces ahí. Cuando ella jugaba en Panam, las muchachas sabían que la única que no tomaba era ella. Y por lo tal, a las 3 de la mañana, cuando ya no saben ni dónde está su carro, le llaman a Michelin.
O a Moriel, hey, ¿me puedes dar un ride? Porque no sé ni dónde estoy. Y son las que salían. Una vez me dije, papá, voy. ¿Dónde vas a esta hora? Mi compañera está ahí mal. Entonces, ¿cómo podemos influenciar a las personas alrededor de nosotros? Dios abre las puertas al momento apropiado. Haga amistades. Acércate a los que hablan feo. ¿Ok? Para poder influenciarlos. Si yo juzgo a las personas, entonces a los vecinos que vinieron, y especialmente los que tienen ya 3 años, 3 matrimonios diferentes, le digo, ¿sabes qué? Ya no entras en mi casa. Eres mala influencia. ¿Así es como tengo que actuar? No. Gracia y misericordia, Jesús no juzgó a ninguno de ellos. Juzgar viene, ahorita van a ver. Solo luz de Dios transforma en las tinieblas. La luz de Dios transforma a las personas en la tiniebla. Por lo tal, tenemos que estar disponible y Dios nos lleva. Es más, no es que tú andas donde quieras, no, Dios te va a llevar al lugar que Él necesita para usarte a ti. Estamos hablando de misiones. ¿Son misioneros? ¿Cuántos misioneros hay aquí? Levanta la mano los misioneros. Todos deben levantar la mano. We're all missionaries, right? Desde el momento que Dios te ha salvado, tienes una misión. Misionero, el que lleva la misión. ¿Cuál es la misión? Llevar la palabra de Dios. ¿Quiénes son la gente con que ministras tú? Tu campo misionero, ¿cuál es? Tu escuela, tu trabajo, tus vecinos. ¿Saben tus vecinos que tú eres cristiano? Acabamos de estar con una pareja, tristemente de pastores, y pelean fuerte. No de boca, sino de llamar a la policía. Y yo fuimos a visitarlos, fuimos a su casa, y hablando, la señora me dice, la vecina enfrente iba a nuestra iglesia. Obvio. ¿Quién va a ir a tu iglesia si aquí pasa más policía que... ¿Me entiende? Entonces no tiene sentido. Testimonio. Por eso es necesario que nosotros como hijos de Dios seamos un ejemplo a los demás. Eso es Dios nos ha llamado. Por eso somos misioneros. Tenemos una misión que hacer. Dios tiene cada uno de nosotros con faros en donde vivimos para hacer una influencia. Aquí en los Estados Unidos nadie conoce a sus vecinos. Es triste. Hemos estado en Cuba y la gente en la calle, yo me acuerdo una vez en Santiago, estaba con una familia y llegó alguien, hola, y entró en la casa y salió, ahorita nos vemos, y se fue. Y platicando le dije, ¿y quién? No, esa es la vecina. Y tú vives aquí, ¿cierto? Sí, pero... probablemente necesitaba algo y vino a agarrarlo. O sea, si la vecina necesita azúcar, no te pregunta, sabe que tú tienes, agarra lo que él necesita y va a su casa. ¿Cuándo fue la última vez que la vecina vino a tu casa de esa forma? Tenía que hacer cita por 4 meses adelantado, sacar orden del gobernador y no sé qué tanto para ver si puede entrar en tu casa. Y me dice, no, aquí todo lo tenemos en común. O sea, lo que yo no tengo, él tiene, por lo tal sí tengo. Y viceversa. Wow. ¿Puedo ir a tu casa esta tarde? ¿A comer? Yo me hago... De eso no tengo problema, yo me invito solo. ¿Okay? Pero es importante que nosotros tengamos acceso y libertad para poder llegar a la gente, para hacer una diferencia. Pero no se olvide, hay de estas personas también. Versículos 16 y 17, dice aquí que Jesús confrontó a sus críticos. Verso 16 nos dice lo siguiente.
los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús dijo: los sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. No he venido para llamar a los justos, sino a ¿quiénes? Pecadores. ¿Y quiénes son pecadores? Tú y yo. Jesús dice a ellos, especialmente los críticos, porque hay algunas personas que si empiezan a juzgar. Y déjame decirte algo que aprendí hace años. Ustedes conocen el Baby Oil Johnson, el aceite de niños Johnson. Compra de botella grande, ¿ok? Y cada día cuando te levantas, oras a Dios, pide a Dios todo lo que necesitas pedir y dile a Dios: ayúdame durante este día, y toma suficiente aceite y te echas, ¿ok? Te queda alombradito así. Cuando sales, que las basuras que tire la gente no pegan, se resbalan. Porque hay críticos todo el tiempo, si lo haces o no lo haces. Si lo haces te lo critican, si no lo haces te critican igual. Pero como no son los que me dan el trabajo, no trabajo para ellos, trabajo para Dios, por lo cual lo que Dios abre la puerta para que yo hágalo con tranquilidad. Como les dije, yo vengo de una iglesia muy cuadrada, yo soy muy cuadrado también, pero aprendí a descuadrarme a veces, ¿ok? Un poquito. Pero hay cosas que no puedo decir a la gente de mi iglesia, en mi país, lo que hacemos, porque hay barreras de cultura, de costumbres, pero de religión también. Porque a pesar que somos cristianos, somos muy religiosos. ¿Qué dirías de Randolph si vieras a Randolph en X lugar? ¿Me entiendes? Por ejemplo, en mi país les gusta el mariachi. La gente, no sé, iba a preguntar quiénes son mexicanos aquí, pero ya no hago la pregunta, ¿ok? Entonces, en todo el mundo les encanta México, si no sabían, ¿ok? Estábamos en Guatemala, una celebración, mi esposa cumplió años, y en el restaurante había un mariachi, y un mariachi cantó serenata para mi esposa en Guatemala, ¿ok? Con el grito y todo. Entonces, pero hay iglesias aquí en el valle de hermanos mexicanos que mariachi es pecado, pero del infierno, ¿ok? Si tú eres así, perdóname en esta mañana. Pero lo que quiero decir simplemente es que hay variedad de gusto, de sistema. Para mí el calipso es un tipo de música del Caribe que para nosotros ese es del mundo, pues. Y fuimos a Nicaragua y calipso en la iglesia para alabar. Es el estilo de cada quien. Pero ¿sabes qué? Si yo paro a juzgar a las personas, mientras que estoy juzgando a las personas, pierdo oportunidad de hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y por lo tal tengo que aprender a que Dios me ha llamado. Por eso Jesús confrontó a esas personas, porque siempre habrá crítico de lo que tú hagas. Siempre alguien va a criticar lo que hagas. Si lo haces, te lo critican, y si no lo haces también. Simplemente haga lo que Dios te envió a hacer. A Él tienes que rendir cuenta, no a los críticos. Y Jesús los confrontó. Vine a tratar, a ayudar a los enfermos, no a los sanos. Los sanos no necesitan médicos, sino a los enfermos. Y por lo tal a ellos me dirijo para ayudarlos. Mejor es obedecer a Dios que a los hombres. Mira, veamos esto en términos de matrimonio. Nunca vas a quedar bien con tu esposa.
Si lo haces, porque tardaste. Si no lo hiciste, y peor todavía, ¿o no? Maridos. ¿Ok? Nunca vas a quedar bien con el marido. Porque siempre vivimos comparando con otras cosas. Entonces siempre hay alguien que te vaya a criticar en lo que hagas. Por lo tal, descansa, obedezca a Dios, honra a Dios, sea fiel a lo que Dios te manda hacer y olvídate de lo que las personas que están para criticarte. Sea sensible, escuche bien, sea sensible a la guía del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que vive dentro de nosotros, que nos mueve como Él le da la gana. Dios me ha mandado a hacer cosas a veces que yo pregunto, Señor, ¿estás seguro? Porque yo nunca le he hecho eso. ¿Y qué dirá la gente? O sea, mira, les voy a ser sincero, me he limitado un montón de veces. Porque por el qué dirá la gente. Ahora también tienes que ser sabio y no ofender a tus hermanos. Y por eso, gracias a Dios, Dios nos lleva a diferentes lugares. Entonces, lo que hacemos, nadie sabe, en cierta forma. Pero sea sabio, pero también sea de testimonio para los demás, pero permite y sea sensible a la guianza del Espíritu Santo. No apagues al Espíritu Santo, no previene lo que Dios quiere hacer a través de ti. Una vez un joven dijo a su pastor, pastor, estoy considerando ser misionera. Y el pastor empieza a reír y le dice, si aquí ni bares. La muchacha dice, es cierto. Y ya no hizo nada más. La actitud, cómo enfrentamos a esas cosas raras, hace una diferencia. Ah, qué bueno que quieres ser misionera. Excelente. Yo quiero ayudarte en este proceso. Déjame mostrarte cómo te puedes ir preparando para ser esa misionera en ese lugar. Yo tenía 17 años cuando yo llegué a la iglesia. Y escuché el primer domingo que estuve en la iglesia, es el primer domingo que vino una muchacha a compartir que Dios le llamó para ser misionera en Colombia. Yo dije, ¿qué? Una persona de nuestra isla ir a trabajar de misionera en Colombia. ¡Wow! Yo quiero ser una de esas personas. 17 años, recién convertido, no sabía ni Juan 3:16 todavía. Así fue, y yo me convertí un sábado, el siguiente semana, domingo, yo estuve en la iglesia y la muchacha se presentó para la iglesia. Entonces yo no sabía ni un versículo. Yo dije, me gustaría, si alguien me hubiese dicho, pues, si apenas has convertido, ¿dónde estaría yo hoy? Pero Dios fue cultivando eso. A los 23 me caso, 8 meses después salimos como misionero. Y de ahí hasta hoy. ¿A qué Dios te ha llamado para hacer? Estoy contento que ustedes están dando para misiones. ¿Ok? Agradezco eso. Pero ustedes me conocen, soy medio sincero y medio. ¿Ok? Me enseñaron muchas cosas. La vida, el proceso. Pero no vale absolutamente nada lo que das si tu vida no está bien. Que Dios no necesita un centavo de nosotros. Dios lo que quiere ver es corazones consagrados, vidas entregadas. Él prefiere usar tu vida que usar tu dinero, que ni es tuyo tampoco, es de Él, pero pero Dios nos quiere usar. Si hay algo que me gusta de esta iglesia es la oportunidad de aprender, porque la palabra de Dios es enseñada. Nosotros estamos en Baptist Temple, le dijimos hace unos años que íbamos ahí para nuestra hija, porque creemos que ella necesitaba inglés, quería eso. No me gusta la iglesia, para que ustedes sepan, pero estamos ahí con ella. Ya el próximo año ella se va, ¿ok? Pero mientras tanto, ahí estamos, ¿ok?
Cuando llegué aquí, me gusta la predicación, no me gustaba la alabanza de Abby, ¿okay? Pero nos hicimos buenos amigos. Ahora hizo un tremendo trabajo, porque los muchachos, excelente trabajo están haciendo. Yo buscaba ver dónde estaba Abby por acá, pero no estaba Abby, pero enseñó a alguien. Vi a tu hijo tocando, excelente. Eso es lo que Dios quiere. Ahí es como Dios produce gente. Escuché que ha sido un viaje misionero a Cuba. Hello, Dios está haciendo algo. Todos los encargados de grupo de vida que están encargados ahí, Dios está sacando, Dios está haciendo. Pero hay otros también que todavía está sentado, que todavía hay chance para ti. Porque yo creo sinceramente que cada uno de nosotros tenemos oportunidades increíbles para servir. No sientes, no pierdes el tiempo, sirva aquí. ¿Todavía limpiamos como familia? Aleluya, yo me acuerdo, una vez yo estaba aquí limpiando, sudado ahí, me gustaba porque hacía medio ejercicio también, ¿ok? Sudado ahí, porque el orden es no prender el aire cuando estás limpiando, ¿ok? Para que sudes bien. Entonces yo estaba limpiando y me llama mi jefe del ministerio que estaba y me dice, no, ahorita no puedo hablar contigo porque estoy limpiando una iglesia. Me dice, ¿tienes un trabajo adicional? Le dije, no, es mi iglesia, yo estoy limpiando mi iglesia. Y quedó sorprendido porque ellos tienen compañía que limpia su iglesia, su mansión de iglesia, ¿me entiende? Eso es servir, eso es estar en el campo misionero, eso es servir, porque así podemos dar gloria a Dios. El fin de semana alguien vino a limpiar aquí. ¿Sabes quién fue? Alguien lo hizo. Para que tú te sientas confortable hoy. La próxima semana te toca a ti, si no te has inscrito todavía. El pastor no me ha dicho decir estas cosas, pero he sido parte de aquí. Y yo creo que así es donde empieza el misionero. Servir fiel aquí. Hacer lo que Dios te manda hacer. Ser transparente e influenciar donde tú estás. Y Dios va a hacer la obra. Buen Dios, gracias, porque tú nos enseñaste a ver a la gente por la necesidad que ellos tienen. Ver a la gente y extender la mano para tocar sus vidas, porque eso es lo que tú haces. Oh Dios, ¿dónde están tus manos? Tus pies están, aquí están los míos, aquí están los de mis hermanos. ¿Dónde está tu boca? Aquí está la boca de mis hermanos, oh Dios. Úsanos para tu gloria. Prepáranos, oh Dios, que nuestras vidas sean vidas limpias, varos útiles de honor para servirte. Oh Dios, te agradecemos por lo que tú haces. Siga motivando a nuestros hermanos como iglesia para así dar económicamente a misiones, pero dar sus vidas para tu obra. Y oh Dios, puedes seguir usando Maranata para tu gloria por muchos años más. Te alabamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermano Rando. Gracias, gracias. Antes de salir, ¿piensan ustedes que Dios puede usarte a ti en algo? Absolutamente. Ok. ¿Tenemos micrófono, Carla? Gracias, por favor. Gracias. Ok. Hermano Rando ya terminó, nada más denme 2 minutos. Ok. ¿Querrá Dios usarnos a nosotros? Sí. Mire, nuestro grupo de vida, y no conozco todos los detalles, estuvimos orando hace 2 viernes a petición de Diana, creo que, pero había un grupo de chicos en la escuela que tenían que querían unirse para tener un estudio bíblico en la escuela, pero la escuela no permite eso a menos que haya un adulto supervisando. Entonces, bueno, estuvimos orando por eso hace 2 viernes. Viernes pasado me dice Marisa, ok, hay una nota de gratitud. Ok. Recuerda que estuvimos orando, sí, no conozco todos los detalles, lo que más entendí de Marisa es que estaba una persona diciendo que ¿por qué están ustedes aquí reunidos, chicos? Es que queremos tener una orar y cuánta cosa, pero pues no estamos y dice, solamente tiene
tienen sus estudios, su oración, no sé qué cosa. Resulta ser que esa persona adulta es gay y es ateo. Y estuvo allí. Entonces tienen un supervisor aquí de continuo que conocí. Y digo, bueno, yo me voy a encargar de conseguir a alguien para que esté aquí con ustedes. Dios puede usar a cualquiera para hacer su voluntad. Esta mañana entiende eso. Donde quiera que estés, quien quiera que seas, Dios te quiere usar. Dios te quiere usar a ti. Lo único que tienes que hacer es diciendo, Señor, estoy dispuesto. Vamos a ver. Dios te bendiga. Estamos despedidos. Sea Dios alabado. Como oídos, material que